Señor presidente, mi padre fue Conrado Storani, presidente de Agua y Energía y secretario de Energía de don Arturo Illia, secretario de Energía de Raúl Alfonsín y senador de la Nación en los 90. Muchas cosas podría decir hoy de su aporte a la soberanía energética, pero yo quiero traer algo de su frustración y su tristeza. Cuando en este recinto la mayoría y la UCD se saludaban eufóricos por la privatización de YPF, a los que estábamos con él nos preguntábamos, ¿qué festejan? Ojalá que mi participación en el debate sea para revertir aquella derrota política del pensamiento nacional y que en esta batalla de recuperación de la soberanía energética yo esté a la altura de su ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Es la primera vez que en la historia de nuestro país se debate la igualdad jurídica para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Señor presidente, yo fui elegida en las últimas elecciones del 28 de junio. Muchos de los que me votaron en ese momento lo deben haber hecho con la convicción de que yo iba a defender estos derechos. O sea que yo estoy muy contenta, estoy segura que mucho del electorado que me eligió está muy contento y seguro que estoy llevando adelante este tema con convicción. Continuamos con María Luisa Storani, directora del Observatorio de la Mujer de la Unión Cívica Radical, en la entrevista semanal de Notas Verdaderas, hoy en el Comité Nacional del Radicalismo. Y estábamos hablando sobre la mujer, cómo es agredida en la sociedad, qué pasa con el cumplimiento de la ley de violencia contra la mujer, cuáles son las carencias que están todavía, que se registran en la concreción de los planes. Y vamos ahora a una segunda parte de nuestro programa para hablar un poco más, ampliar el espectro a cuestiones de política nacional. María Luisa fue diputada nacional hasta el 2013 y, bueno, una mujer de una larga militancia política, dos veces concejal en San Fernando, si no me equivoco, y en los albores de los 70, militante de la Junta Coordinadora y de lo que fue la renovación del alfonsinismo en su momento. Bueno, María Luisa, buscando archivos encontramos una frase que nos llamó la atención, que es un tuit del 2012, en el cual, por lo menos yo te digo lo que reflejan las redes sociales. Vos me dirás si esto ha sido así o no. Esto no es un tuit, en realidad, sino es una nota en el portal Minuto 1, que dice, el título era «Una diputada radical quiere derogar el feriado por el Día de la Memoria», en alusión al 24 de marzo por el Día de la Memoria, en memoria justamente de lo que fue el último golpe militar en la Argentina. Contanos un poco qué es esto. la pregunta porque esto se distorsionó, o sea, es derogar el feriado como feriado para que se tome como feriado largo, lo que pasó la última vez que explotaron no había un hotel en Mar del Plata, o sea, el significado de lo que fue lo que es el Día de la Memoria y lo que se quiso hacer con el Día de la Memoria, tomarlo como se hace con el Holocausto en Europa, donde durante algunos minutos tocan las sirenas de las fábricas, donde en las escuelas se imparte, se dan clases, se dictan clases recordando esta fecha, además de hacer todas las marchas significativas. Nunca derogar el feriado para que no se tome el día, todo lo contrario, pero sino que se profundice mucho más. Eso decía el proyecto, obviamente que contrarios políticos de otros partidos distorsionaron el tema, esto fue aclarado, nunca se trató, pero en realidad creo que a partir, obviamente ya con el 2000, ya antes de todos los años va aumentando el feriado largo, la gente que lo toma como mini turismo. Y la gente, sobre todo joven, no sabe ni siquiera por qué es el feriado, ¿no? Porque los que van a la marcha justamente no son los jóvenes. Entonces, impartir esto para que esto no se distorsione. Nunca era derogar el día del reconocimiento. Eso fue muy mal interpretado. Bueno, y otro tema que también aparece en los tuits, y este no creo que haya sido mal interpretado, sino que es contexto político, este sí es un tuit de octubre del 2012 que dice: en contra de la intromisión de Macri en el radicalismo, nuestros acuerdos electorales serán progresistas. Ahora el radicalismo acordó con Mauricio Macri ir a las PASO y con la coalición cívica de Elisa Carrió. Obviamente que nosotros
nosotros hemos acordado, pero nosotros tenemos nuestro candidato, que es Ernesto Sanz, candidato a presidente de la Unión Cívica Radical. Vamos a competir en las PASO con nuestro candidato y obviamente eso era otro contexto. Seguramente todo lo que pasó después, lo que tenemos enfrente de lo que ha sido el kirchnerismo, lo que es la corrupción, lo que es un montón de cuestiones, hace que nos unamos, ¿no? En ese sentido, la Convención de la Unión Cívica Radical, que fue aprobada estos acuerdos, hemos hablado de alianzas mucho más amplias y hoy por hoy vamos a tener casi 7 gobernadores radicales en diferentes provincias, con alianzas más allá también que del PRO, con alianzas incluso con Massa, en algunos casos con algunos peronistas, del Partido Justicialista, la coalición cívica, o sea, esto tenemos muchas posibilidades, así que es una construcción diferente donde los acuerdos son programáticos, no es que nosotros nos pasamos con la camiseta amarilla de ninguna manera, nos quedamos con la roja y blanca y lo que tenemos son acuerdos programáticos para un futuro gobierno y en eso estamos y nuestro candidato es Ernesto Sanz. Ernesto Sanz va a ir a las PASO, no se va a ir a las PASO. Sí. Ahora, ¿cómo se logran acuerdos programáticos con Mauricio Macri? Hay un montón de puntos programáticos, que es la lucha contra la corrupción es una, el acceso a la información pública, un montón de agendas con el tema agropecuario, que hay pautas e incluso los equipos técnicos están trabajando para profundizar un programa de gobierno. O sea, esos son acuerdos programáticos, pero hay algunos puntos que fueron los más importantes donde ya se habló con Carrió, se habló con todos los partidos políticos, que también coincidíamos con el FAUNEN, con estos puntos, porque yo he sido una propulsora del FAUNEN, que después lamentablemente se rompió, que no fue solamente responsabilidad del radicalismo, hubo responsabilidad de todas las fuerzas, pero eran los puntos en los que coincidíamos también con ellos en una lucha. Así que veremos qué pasa en las PASO. Nosotros tenemos muy buenas propuestas para nuestro candidato, incluso tenemos una agenda de género que yo diría que no la tiene ningún otro partido político, donde estamos abordando temas muy importantes que tienen que ver con los derechos de género, con las leyes que hemos conseguido, y la vamos a presentar, nuestro candidato Ernesto Sanz, que la ha hecho propio en un encuentro de mujeres radicales, la va a presentar a las organizaciones sociales de mujeres, las ONGs, el próximo martes 26 de mayo en un desayuno. Él ha hecho propia esta agenda de género y la vamos a discutir con las organizaciones no gubernamentales el próximo martes. Así que en eso estamos trabajando. La agenda tiene todo el tema de planteo de la brecha salarial de las mujeres diferentes con respecto a varones, las políticas de cuidado, que son el doble, triple jornada que tienen las mujeres a pesar de su trabajo, el cuidado de los adultos mayores, de los discapacitados, y cómo todo ese cuidado disminuye su progreso en las empresas por una cuestión de tiempo. Todas estas cuestiones que son temas importantes de Naciones Unidas que están en la agenda internacional, el radicalismo ya tiene escrito con proyectos como lo que son las licencias maternales y paternales, con la creación de jardines maternales para poder profundizar esa problemática de lo que son las políticas de cuidado, con proyectos de lo que es el cuidado de los adultos mayores, cómo el Estado empieza a jugar y un gobierno tiene que hacerse cargo de algunas cosas, por no decir lo que es obviamente el cumplimiento de la resolución del aborto no punible de la Corte Suprema, que muchas provincias no han adherido o han adherido de forma más restrictiva, lo que es el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo que es el cumplimiento del cupo, que nosotros ahora estamos realmente, las mujeres radicales, por la paridad. Es un tema que también vamos a discutir y que presentamos en la Convención Nacional para discutir la paridad, el 50-50. Incluso tenemos 2 legisladores nacionales que han presentado a nivel nacional para reformar la ley electoral nacional para tener la paridad. Así que en esto el radicalismo está trabajando intensamente con estos derechos de género, que además no lo tiene ningún otro partido político. Ahora, esto, la verdad que uno te escucha y yo como mujer no puedo más que compartir esos criterios. Ahora, cuando uno escucha a un candidato a gobernador de Santa Fe, como Miguel del Cel, decir las barbaridades que dice con respecto a la mujer,
y que ese candidato, que él sea un representante del PRO, esté en alianza con el radicalismo. Por eso yo te preguntaba cómo se hace para compatibilizar, cuando vos ves ahí la manifestación más cabal de un machismo retrógrado. Y ahí fuimos aliados con el FAUNEM, los candidatos nuestros. Pero, ¿y ahí qué van a hacer? Y después, si gana Macri las PASO, no votar a solamente Macri. con respecto a la mujer, con respecto a los niños. Fueron manifestaciones, la verdad, lamentables, que se haga cargo personalmente de sus dichos. Yo no comparto absolutamente esas posiciones. Tengo una lucha también por los derechos de niños, así que justamente hay todo un trabajo de compatibilizar. Nosotros tenemos la agenda, por eso nuestro candidato tiene una agenda, va a llevar la agenda, seguramente la vamos a discutir. Y en la política hoy lo importante es el disenso y el consenso, pero poder hablarlo. Es decir, no es que no podamos transitar juntos, tenemos que hablarlo cómo lo transitamos, ¿no? Porque lo otro que nos enseñan es, Cristina, el exacerbamiento del enfrentamiento permanente. Esto Ahora, no en es eso la vamos a política. discrepar. A mí me parece que el enfrentamiento, cuando uno mira las declaraciones que hacen algunos dirigentes de la oposición política, la verdad que es difícil pensar que ahí pueda haber un diálogo posible. Yo creo en el diálogo, lo practico y trato de llevarlo adelante. En este caso estoy segura que nuestra agenda va a tener ruido, la agenda de género radical va a tener ruido y estoy dispuesta a sentarme a superar los disensos, esto sí, seguro, pero eso es la política, es decir, el hecho de sentarse, consensuar y superar. Esto para mí es la política, más la política de hoy en la Argentina, que nos tiene que llevar a un afianzamiento democrático mucho más certero del que venimos llevando. Y además porque ya son muchos años después de la dictadura, ya no nos podemos basar en lo que nos faltaba. Hoy tenemos que afianzar un montón de cuestiones democráticas que tenemos conquistadas. Entonces yo por eso creo mucho en el diálogo. Y estoy segura que voy a tener problemas. Es más, yo estoy segura, pero que los vamos a afrontar democráticamente. Obviamente que uno algo va a tener que ceder, como también la otra parte tendrá que ceder, pero esto es el diálogo que nos enfrenta. Y si no se da el diálogo, bueno, se romperá. Ahora, cuando vos decías, bueno, nuestro candidato es Sanz en las internas, de esta alianza con el PRO y la coalición cívica, Sanz dijo hace pocos días que en la provincia de Buenos Aires la candidata a gobernadora era María Eugenia Vidal. ¿Cómo te sentís vos como bonaerense con esa candidatura? La verdad que nosotros estaba Pose, que iba a ser candidato, y bajó su candidatura. No tenemos hoy por hoy otro candidato. Veremos cuáles son las conversaciones, porque nombres hay. Veremos cuáles son las conversaciones finales para tener una fórmula. A mí no me disgusta que sea una mujer. Es difícil la provincia de Buenos Aires, es uno de los distritos más difíciles. Yo milito en la provincia de Buenos Aires. El conurbano es un distrito dificilísimo. Veremos cómo se puede traer. Hay muchas cosas para trabajar en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, veremos cómo se van dando esas conversaciones que las están llevando adelante los dos partidos, por supuesto. Es decir, no das por cerrada que sea María Eugenia Vidal. No doy por cerrado, puede ser María Eugenia Vidal, con algún candidato seguramente radical. O podemos participar nosotros en las PASO con un candidato propio. Sí, la verdad que yo desearía participar con un candidato propio, pero teníamos un candidato que no tenía consenso pero pueden surgir otros nombres, no está todo dicho todavía. Bueno, falta poquito para... Bueno, Sí, en la provincia nada. falta un poco más, ¿no? En agosto las PASO. Sí, pero igual junio, tenés que cerrar, el 20 de junio tenés que cierran. cerrar las listas, con lo Claro. cual yo creo que estamos a menos de un mes de tener los nombres realmente, ¿no? Pero bueno, estas coaliciones son difíciles de poder congeniar los nombres también, es todo un camino. Pasa en los pequeños municipios con los candidatos a intendentes. Sí, nosotros tenemos mucha fuerza en el interior y tenemos una gran virtud que tenemos institucionalmente un partido bien plantado, donde tenemos comités abiertos en todo el país y esto es un plus importante porque sí nosotros garantizamos el acto eleccionario, estas cuestiones institucionales tan importantes, el radicalismo las garantiza. Bueno, vamos a un corte y seguimos acá, en Notas Verdaderas con María Luisa Storani.